Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy desarrollamos la sesión número 27 de la estrategia Aprendo en Casa, titulada Reflexionamos sobre la importancia de cuidar y promover nuestra biodiversidad. Competencia: lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Propósito: leer y reflexionar en torno a la biodiversidad y resumir la información de los textos. Además, identificar su estructura textual en un cuadro sinóptico. Esta sesión es estructurada en dos actividades. La actividad 1, leemos sobre la biodiversidad en el Perú y sistematizamos la información en resúmenes. Actividad 2, leemos sobre la importancia de la biodiversidad e identificamos la estructura de los textos. ¿Alguna vez has escuchado la frase "el Perú es un país megadiverso"? ¿Sabes qué lo hace megadiverso? En esta guía conoceremos un poco más sobre la biodiversidad y por qué es importante conservarla y promoverla. Como la información que leerás, podrás escribir un texto argumentativo con ideas sólidas, obtenidas desde los distintos campos y ciencias para sustentar su importancia. Empecemos. Cuidar y promover la biodiversidad es sumamente importante porque de ella dependen muchos aspectos de nuestra vida diaria como la alimentación, la salud y el desarrollo de nuestro país. Y es que el Perú es un país megadiverso y cuidar su biodiversidad es una tarea fundamental para poder preservar nuestra salud y supervivencia. Por ello, a lo largo de esta guía leeremos y reflexionaremos en torno a la biodiversidad y los diversos motivos por los cuales es fundamental conservarla y promoverla. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es leer y reflexionar en torno a la biodiversidad y resumir la información de los textos. Empecemos revisando el caso de Camila. Camila es una adolescente del segundo grado que, a partir de la investigación sobre los hogares ecoeficientes, investigó un poco más en torno al cuidado del ambiente durante el contexto del COVID-19 que estamos viviendo y propuso que, así como hicimos un plan de mejora para tener un hogar ecoeficiente, podamos plantear una propuesta más grande, que contribuya con todo el país y que nos permita cuidar a todos los seres que habitan en él, nuestros alimentos y en general a todo lo que tenemos en el Perú. Pues, además, ella siente que las personas no se comprometen en este cuidado y pareciera como si tuviéramos que convencerlos de comprometerse en este gran objetivo. ¿Sabemos cuánta diversidad tiene nuestro país? ¿Qué pasa con la diversidad de nuestro país en este momento de pandemia? ¿Por qué es importante conservar y promover nuestra biodiversidad para cuidar nuestra salud y supervivencia? Para dar respuesta a estas preguntas, a lo largo de estas semanas vas a elaborar un texto argumentativo, a través del cual puedas sustentar tu postura en torno a la importancia de cuidar y promover la biodiversidad con argumentos sólidos desde distintos campos y ciencias que te permitan evidenciar esta importancia. Como vemos, Camila nos ha recordado la importancia de proteger nuestra biodiversidad. A partir de esta reflexión, respondemos las siguientes preguntas. ¿Sabemos cuánta diversidad tiene nuestro país? ¿Qué pasa con la diversidad de nuestro país en este momento de pandemia? ¿Por qué es importante conservar y promover nuestra biodiversidad para cuidar nuestra salud y supervivencia? Responder estas preguntas te permitirán hacer una reflexión sobre la importancia de proteger nuestra biodiversidad. Recuerda que a partir de esta reflexión elaboraremos un texto argumentativo. Empecemos conociendo qué es un texto argumentativo. Es un texto en el cual, a partir de un tema o una hipótesis, se organiza una demostración en la que se explica, se ejemplifica y se confrontan ideas para llegar a una conclusión. El texto argumentativo presenta la siguiente estructura: tesis, argumentos y conclusión. En la tesis planteamos cuál es nuestra postura frente al tema. Los argumentos son las razones que nos permiten demostrar la validez de nuestra tesis. Y la conclusión es la reiteración de nuestra tesis y la síntesis de nuestros argumentos. ¿Cuál es el propósito de un texto argumentativo? Un texto argumentativo busca principalmente convencer y persuadir sobre la validez de dicha postura. ¿Qué criterios o características debo tener en cuenta al escribir un texto argumentativo? Para escribir un texto argumentativo debemos tener en cuenta los siguientes criterios y características. 1. ¿Mi postura es clara frente al problema planteado? Los argumentos son claros, sólidos, tienen validez y permiten sustentar mi tesis con información desde los diversos campos y ciencias. Las ideas de mi texto son claras, coherentes y cohesionadas y no tienen vacíos de información. Mi texto responde a la estructura de un texto argumentativo, tesis, argumentos, conclusión.
Uso adecuado de los recursos ortográficos y gramaticales y un vocabulario variado. Mi texto cumple con el propósito planteado y responde al destinatario, registro y a las características del texto argumentativo. Tener en cuenta estos criterios y características te permitirán elaborar un texto argumentativo adecuado a tu propósito. Recuerda, para escribir nuestro texto argumentativo, primero debemos revisar diversas fuentes que nos permitirán tener un sustento claro, sólido y válido para poder construir ideas y argumentos en torno a la importancia de conservar y promover la biodiversidad. Para ello, lee los textos que se presentan a continuación y reflexiona. Como sabemos, se nos han presentado 3 textos, de los cuales seleccionamos 2 de ellos. En este caso hemos seleccionado los textos 2 y 3. Iniciamos con el análisis del primer texto. Este texto lleva por título ¿Qué entendemos por biodiversidad? Asimismo ubicamos el subtítulo, la biodiversidad en nuestro día a día. También observamos que el texto contiene 2 párrafos. Lo siguiente que identificamos es el tema. Lo hacemos a través de la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? Recordemos que el tema del texto es el asunto del cual trata el texto y lo podemos identificar a través de la ubicación del término que más se repite en él. En este caso podemos observar que el término que más se repite a lo largo de toda la lectura es la biodiversidad. Lo siguiente que ubicamos son las ideas principales. Recordemos que la idea principal se ubica en cada párrafo del texto. La podemos identificar a través de la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que se dice sobre el tema? Encontramos que en cada párrafo la idea principal se encuentra al inicio del texto. Realizamos el subrayado de las ideas principales de cada párrafo del texto. Finalmente, después de observar el texto, podremos darnos cuenta que se trata de un texto expositivo. Analizamos el texto número 3. Este texto lleva por título La importancia de la biodiversidad. Identificamos el subtítulo, Biodiversidad y Desarrollo. En este caso, el texto presenta 3 párrafos. Lo siguiente que identificamos es el tema. ¿De qué trata el texto? Ubicamos el término que más se repite y encontramos que el término es la biodiversidad. Las ideas principales. ¿Qué es lo más importante que se dice sobre el tema? Identificamos la idea principal en cada párrafo. Finalmente, podemos ver que el texto es argumentativo. Después de haber leído 2 de estos textos, elabora un resumen que te permite identificar las ideas clave que servirán para tu texto argumentativo. Pero antes, recordemos que es un resumen. Un resumen es la versión reducida del texto original, que se elabora a partir de las ideas principales de un texto, es decir, mantiene la información más relevante. ¿Qué características tiene un resumen? Es breve y contiene la información más importante del texto original. Se redacta con un lenguaje cercano al utilizado en el texto original. Por lo general, se mantiene la secuencia que el autor ha utilizado en la presentación de las ideas en el texto original, aunque la información puede ser también reordenada. Las ideas están conectadas unas con otras y se puede leer de corrido. Por lo tanto, unir las ideas sin conectores no es un resumen, como tampoco lo es un esquema o un cuadro sinóptico. Está libre de comentarios y expresiones personales de quien elabora el resumen. Por ejemplo, no se puede incluir frases como más adelante, me parece, el autor dice, aunque mi opinión es distinta, etc. Es necesario entonces diferenciar la voz del autor del texto de la voz del autor del resumen. ¿Qué pasos debo seguir para realizar un resumen? 1. Lectura atenta del texto. 2. Subrayado de las ideas principales. Para ello nos servirán las macroreglas, así como el sumillado o la toma de apuntes para identificar lo más relevante del texto. 3. Organización de la información según la secuencia del texto original. 4. Redacción del resumen. A continuación realizamos el resumen de los textos leídos. Resumen del texto número 2. Como podemos ver, nuestro texto contiene las ideas principales resaltadas. A continuación te presento el resumen del texto número 2. Como puedes observar, este texto contiene las ideas principales del texto original. Identificamos en la parte superior el título, ¿qué entendemos por biodiversidad? El primer párrafo, la diversidad es la variedad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los terrestres, acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Subtítulo, la biodiversidad en nuestro día a día. La biodiversidad se encuentra en todas partes, pues incluye todos los organismos desde las bacterias microscópicas hasta las más complejas plantas y animales. En consecuencia, la diversidad biológica está en nuestra vida diaria. Como podemos observar, en este resumen, las ideas principales han sido relacionadas a través del uso de conectores. Elaboremos el resumen del texto número 3. Este texto también contiene las ideas principales resaltadas. A continuación presentamos el resumen del texto número 3. En este resumen identificamos el título, Importancia de la biodiversidad.
Como podemos observar, el párrafo 1 y 2 del texto original han sido fusionados en este resumen. La biodiversidad es importante para la salud de las personas, ya que es una fuente de alimentos para las poblaciones rurales y urbanas. Además, las diversas plantas domésticas son recursos genéticos que tienen valor económico y traen grandes beneficios a los países que los cultivan. Subtítulo: Biodiversidad y desarrollo. La biodiversidad aporta el 60% de la economía nacional en los diferentes sectores productivos. Asimismo, es una fuente importante de productos para el autoabastecimiento de las poblaciones locales. Al igual que en el resumen anterior, en este también hemos relacionado las ideas a través del uso de conectores. Recuerda que el uso de conectores es muy importante para poder realizar un buen resumen. Después de analizar los textos, reflexionamos a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué información nueva he identificado en torno a la biodiversidad? ¿Qué hace que nuestro país sea biodiverso? ¿Qué ideas de los textos que he leído me servirán para desarrollar mi texto argumentativo? ¿Qué razones puedo identificar en los textos que sustentan la importancia de conservar y promover la biodiversidad? Recuerda, haz una lista de las ideas que pueden servirte de argumentos, identificando de qué texto provienen. Espero que esas orientaciones te permitan realizar tu trabajo con éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!